Bien, hermano, buenas noches con cada uno de ustedes nuevamente. El día de hoy continuamos con nuestros estudios del libro de Jueces verso a verso, el cual hemos denominado Cuando nos olvidamos de Dios. Eso es lo que vemos a través de este libro. Este libro trata desde ese tiempo en el que el pueblo de Dios que ha sido sacado de Egipto ya está en la tierra prometida. Ellos fueron ingresados a la tierra prometida a través de Josué, a quien Dios usó para ingresarlos a la tierra prometida. Pero los primeros capítulos de este libro de Jueces nos narra cómo es que cuando muere Josué y la generación de Josué, es decir, todos aquellos que de alguna manera habían salido del desierto, el pueblo, estando ya en la tierra prometida, disfrutando de los beneficios de la tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel, esa tierra fructífera, ¿qué hace el pueblo? Se olvida de Dios, se aparta de Dios, olvida todo aquello lo que Dios les había dicho a través de Moisés, a través de Josué, a través de Levítico, a través de Deuteronomio, todo aquello que les ha dicho que no hagan, ellos lo han hecho. Y lo que les ha dicho que hagan, no lo han hecho. Y cuando vemos eso en el pueblo de Dios, cómo es que tuvo esa conducta, no tanto es para sorprendernos, sino es para decir, ¿no será que yo estoy igual? ¿No será que de alguna manera esa conducta del pueblo está reflejando ciertas etapas de mi vida? Y esto tiene que traernos a reflexión a nosotros, que ya conocemos a Dios, a no olvidarnos de Dios. Porque a veces, eh, de manera verbal, podemos decir que creemos en Dios, que confiamos en Dios, pero en la práctica muchas veces nuestro corazón está lejos de Dios. Muchas veces no lo consideramos en nuestras decisiones cotidianas, en las decisiones de familia, en las decisiones, qué sé yo, ¿no? Personales, en cuanto al trabajo. No consideramos a Dios y nos olvidamos muchas veces de Dios y nos vamos a ver como este pueblo. Pero vimos en este libro también cómo es que Dios, en su gran misericordia, ciertamente permite que venga disciplina a su pueblo, que estos pueblos que estaban alrededor de alguna manera los vuelvan a conquistar, los lleven cautivos o los tengan, por así decirlo, subyugados. Pero también vemos que cada vez que el pueblo de Israel clamaba a Dios en medio de ese lamento, Dios escuchaba la oración, el clamor de su pueblo y levantaba a un juez, ¿no? Hasta el momento hemos visto cómo levantó a Otoniel, cómo levantó a Ahot, a Samgar, a Barak, y ahora estamos en el capítulo 6, vimos cómo es que Dios llamó a Gedeón, ¿no? Y Gedeón no tenía un prospecto de líder necesariamente, sino era una persona incluso temerosa, algunos dicen incluso que tenía una personalidad tímida y Gedeón de alguna manera dudó en un principio, pero finalmente obedeció a Dios. Y a ese es a quien Dios lo llamó, ¿no? Pero el secreto no estaba en qué tan fuerte era Gedeón. El secreto estaba en el que el Espíritu de Dios iba a estar en Gedeón, que el Espíritu de Dios iba a acompañar a Gedeón. Entonces le dice, no, no tengas miedo porque yo estaré contigo, ¿no? Y esta es una constante en la palabra de Dios. Cada vez que Dios llama, ha llamado hombres a través de la Biblia, como a Moisés, por ejemplo, como a mismo Isaías, por ejemplo, siempre decía, no, no temas porque yo estoy contigo. Lo mismo ha hecho con nosotros, mis hermanos. Bien, pero ahora vayamos entonces al capítulo 7. ¿De qué narra el capítulo 7? Si el capítulo 6 nos habla cómo es que Dios llama a Gedeón, el capítulo 7 nos va a hablar cómo es que Dios va a usar a Gedeón, va a usar para poder tener batalla contra los madianitas. Entonces, de eso trata la historia. Entonces, vamos todos juntos a leer desde el verso 1 en adelante cómo es que Dios usa a Gedeón eh, en esta primera batalla, ¿no? Dice, si tú tienes tu Biblia, me acompañas en la lectura ahí desde donde te encuentras y dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, por cierto, Jerobaal es el sobrenombre que le habían puesto a Gedeón, eso lo podemos ver en el capítulo anterior, ¿correcto? Entonces lo que está diciendo, levantándose pues de mañana Gedeón, a quien solo conocemos por ese nombre, ¿no? El cual era Gedeón, bueno, el mismo texto le explica, y todo el pueblo que estaba con él acampó junto a la fuente de Jarot y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Entonces dice, están acampando en el monte, eh, están acampando junto a la fuente de Jarot, pero tenían el campamento de los madianitas hacia el norte, es decir,
Vecino a ellos estaban los madianitas, un pueblo enemigo, ¿no? Y dice lo siguiente, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Esto me encanta antes de leer la última parte. Lo que está pasando es que hasta ese momento, este, Gedeón contaba con, si no me equivoco, la Biblia dice con 32,000 personas, hombres de batalla, para hacer frente a los madianitas. En el capítulo anterior, si no me equivoco, notamos que eran alrededor de 135,000. Entonces podemos ver cómo es que de pronto Gedeón estaba de por sí ya en desventaja, numéricamente hablando, para poder hacerle frente al pueblo de los madianitas. Pero Dios, voy a decirlo así, ¿no? Pareciera que complica un poco más todavía la situación o pone a prueba la fe de Gedeón, porque lo que le está diciendo es demasiados, son demasiados para enfrentar a los madianitas. Pero Gedeón podría decirle, no, somos menos, ellos son mucho más. Y Dios le dice, no, lo que vas a hacer es hacer una prueba, que todos los cobardes, en otra palabra, se regresen a su pueblo, ¿correcto? Entonces, y eso es lo que sucede, ¿no? Imagínate a Gedeón, dices, eran 32,000 frente a 235,000. Y Dios le dice todavía, no, son muchos, son demasiados, tienen que ser menos. Pero Dios tiene una razón, ¿no? Le dice, y Jehová dijo a Gedeón, verso 2, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Y yo le diría, Dios no sabe contar, pero no es eso, está probando la fe. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, lo que Dios está asegurándose es de que el pueblo, o Gedeón y el pueblo, piensen que ha sido la victoria que ellos van a tener, ha sido producto de su esfuerzo o producto de la cantidad de hombres que ellos tenían. Entonces Dios quiere ponerlo un poco más complicado, voy a decirlo así, y está diciendo, no, necesito que sean menos. Y entonces dice el verso 3, ahora pues haz pregonar en el oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y desvuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron del pueblo de, dice cuánto, 22,000 y quedaron solo 10,000. Si eran 32,000 frente a 235,000, ahora están quedando 10,000. ¿Te das cuenta? O sea, hay una desventaja tremenda. Pero es toda una prueba de fe para Gedeón. A veces Dios actúa de esa manera en nuestra vida. No sé si te ha pasado, ¿no? Estás orando porque se solucione una situación que lo ves complicado y pareciera que se complica más. Y tú dices, total, Señor, no estaba orando para que de pronto esto que estaba complicado, no sé, ¿no? Mejore y pareciera que la situación empeora. Pero debemos entender que un texto que siempre lo repetimos, quizás como un recital, cuando decimos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Alguna vez lo has dicho? Pero es difícil vivirlo, ¿no? Porque cuando estás en una situación complicada y la situación se complica más, ¿qué te lleva a pensar? A decir, a los que aman a Dios todo le ayuda bien, o a decir, Señor, ¿qué fue? Pareciera que Dios está fallando, pero no es así. Pablo decía de otra manera, ¿no? Mientras es más se muestre su debilidad, más se va a mostrar el amor de Dios. Amén. O sea, mientras más reconozcamos nuestra debilidad, más vamos a ver el poder de Dios. Y Dios permite situaciones así, en la que tú dices, si de esta no me salvaba nadie, de esta ya estoy, ya fue, ¿no? Y cuando estás en ese ya fue, ves el obrar de Dios. Y no te queda otra que decir definitivamente que esto lo ha hecho Dios. Es muy distinto a tener toda la capacidad, voy a hablar quizás, o toda la economía, o todos la situación, todos los factores a tu favor, y de pronto las cosas salen bien, entonces, ¿qué piensas? Ah, bueno, pues no, como que pareciera que eres tú el que de pronto sacó adelante esa situación.
Es distinto tener todo en contra y ver cómo es que Dios obra. Y eso trae una mayor admiración de Dios y tu fe se incrementa, ¿me dejo entender? Es diferente cuando te dicen, ya el paciente está mejorando. Y tú dices, porque la vitamina y la medicina que le pusimos está haciendo efecto. Entonces tú dices, la vitamina y la medicina, ese doctor es bueno, dices, ¿no? A que te digan, no hay solución. Y de pronto el enfermo está vivito y coleando, viviendo 10 15 años más. Y tú dices, definitivamente que acá tuvo que ver Dios, porque humanamente esto ya no era posible. Pero Dios obró y Él lo hizo posible. Algo así está pasando en el pueblo de Israel, ¿no? Porque están quedándose con 10.000. Pero mira, la cosa va a empeorar numéricamente. Verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. Ya, los 10.000 para frente a los 235.000, todavía son muchos, está diciendo Dios. Llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, de tal no irá. Entonces Dios nuevamente va a aplicar otro filtro ahí. Verso 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, es decir, como toma el perro el agua, ¿no? Ya, es algo curioso esta prueba. Dice, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fuere el número, o sea, vas a separar, ¿no? Los que toman el agua como lamiendo el perro y los que toman el agua de rodillas, ¿no? Entonces los vas a poner aparte. Verso 6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres. ¿Cuánto? Ya no estamos hablando de miles, estamos hablando de 300. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, yo en la posición de Gedeón estaría esperando que me diga, esos 300 no van, te quedas con 9.700. En la posición de Gedeón yo estaría esperando algo así, pero no sucedió así. Dice, entonces, verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Es decir, ellos te van a dar la victoria. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gentes, cada uno a su lugar. ¿Te das cuenta? Gedeón se está quedando con 300 hombres para luchar contra 235.000 madianitas. Te digo, de aquí parece que se ha inspirado la película Los 300, ¿no? Si tú has visto alguna vez hace años, lo que son de mi promo, esa película, Los 300. Entonces aquí vemos literal una historia real donde Gedeón se quedó con 300 hombres para pelear contra 235.000 madianitas. Entonces dice, 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y ahora estaba listo para pelear la batalla, ¿no? Entonces, alguien dijo, cuando somos grandes es posible hacer mucho con los recursos humanos, ¿no? Pero no podríamos dar crédito a Dios, ¿no? Porque vamos a pensar que era por nuestra economía. ¿Te imaginas ser una iglesia pudiente y de pronto, hermanos, vámonos de misiones a Santa Rosa? Ah, bueno, pues tienen recursos, diría las personas, ¿no? Pero ustedes saben que somos todo lo contrario. No somos una iglesia pudiente, pero Dios nos ha permitido abrir una nueva obra en Santa Rosa. Entonces, no hay otra respuesta que decir, eso lo ha hecho Dios. Y Dios es quien hace la obra. No es con espada, no es con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. ¿Me dejó entender? Dios muestra su poder en medio de nuestra debilidad. Dios muestra su poder en medio de nuestras carencias que podamos tener. Dios muestra su favor, porque la obra de Dios no está basada en recursos, no está basada en lo material, ni siquiera en recursos humanos, sino la obra de Dios tiene que estar fundamentada en Cristo, en el poder de su Espíritu Santo que usa personas imperfectas como tú y como yo,
con debilidades, con defectos, con incapacidades quizás, y lo usa a su favor. Y entonces la gente puede ver que es Dios el que está cambiando vidas, que es Dios el que está bendiciendo a la comunidad, que es Dios el que está abriendo nuevos, por así decirlo, nuevas iglesias en otro lugar. Es Dios, no somos nosotros. Tú y yo, lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestra debilidad. Mientras más reconozcas tu debilidad, estás reconociendo tu dependencia de Dios. No esperemos, mis hermanos, ser una iglesia de 500 miembros para recién decir, salgamos a cumplir la gran comisión. Nosotros no somos los 300, somos los 30 que salen y cumplen la misión que Dios nos ha encomendado. Amén. Entonces continuemos. Verso 9, continúa la historia, dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Ahora imagínate. En el campamento de los madianitas había 235,000 hombres. ¿Y Gedeón cuántos tenía? 300. Y Dios le está diciendo, levántate, desciende. Esto requiere fe, requiere valentía, requiere confianza en Dios. Y si tienes temor, pregunto, ¿tú crees que Gedeón tenía temor? Claro, Dios ve los corazones, pesa los corazones, y más que una pregunta, es una afirmación de Dios, y le está diciendo, y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento. Lo va a mandar a él solo y su criado, su siervo. Entonces, dos personas van a descender al campamento enemigo. ¿A qué van a bajar? Porque Dios les tiene ahí, como voy a decir, como una señal, ¿no? Como un ánimo para ellos. Mira lo que le dice. Y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. ¿Te imaginas? Si has visto películas de acción, ahí sonaba la música de suspenso, ¿no? Porque está bajando Gedeón, su criado, al campamento enemigo, ¿no? Y ahí sonaba la música de Misión Imposible. Y ahí baja Gedeón. ¿A qué? A escuchar lo que está hablando el enemigo. ¿Y qué va a hablar el enemigo? Mira, verso 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas. Cuando dicen como langostas se refiere a la cantidad, ¿ya? Como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como las arenas que están en la ribera del mar en multitud. Cuando la Biblia hace esta descripción de la cantidad de personas que había, la cantidad de camellos, está haciendo está diciendo esta descripción para describirnos cuán poderoso era ese pueblo. Es como hoy en día, diría, y su ejército eran como langostas y un innumerable, y tenían tanques, diríamos hoy en día, ¿no? O aviones, diríamos hoy en día, pero aquel entonces los camellos eran de batalla, ¿no? Entonces eran como un armamento de guerra, ¿no? Pelear contra una persona sobre su camello era mucho más difícil que pelear con una persona cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces está hablando de alguna manera del poderío enemigo. Y dice sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Entonces era un enemigo que estaba bien armado, ¿no? 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Gedeón se va a ganar con esta conversación, ¿no? Diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, hasta el campamento de ellos. Y llegó a la tierra y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Entonces muchos dicen, ¿y qué querrá decir este sueño, no? Este hombre ha soñado, dice, que un pan de cebada caía. Un dato adicional a esto. El pan de cebada aquel entonces era comida de pobres. El pan de trigo era una comida mucho más, por así decirlo, de personas un poco más pudientes. La cebada tiene menos valor que el trigo. Entonces lo que está diciendo es un pan de cebada, lo va a explicar el mismo texto qué significaba esto incluso más adelante, pero lo que está diciendo es como que alguien débil cayó sobre ellos, alguien pobre a la vista de los hombres, cayó sobre ellos, pero les causó daño, porque dice, ¿no?
y golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. ¿La tienda de quién? De los madianitas. Ese es el sueño. La interpretación lo dice la misma Biblia, verso 14. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de quién? De Gedeón. Entonces rápidamente el compañero de este hombre que ha soñado le está diciendo, ese pan de cebada es la espada de Gedeón. Lo que está diciendo es Gedeón y sus 300, ¿no? Gedeón y su ejército. Ese es el que dice, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Entonces, este hombre de alguna manera interpreta que ese pan de cebada que va a terminar tumbando la tienda de los madiamitas es Gedeón con su espada, es decir, Gedeón con su ejército que Dios ya había levantado, ¿no? Y cómo es que Dios les va a entregar en sus manos a todo el campamento de Madián. ¿Quién ha escuchado esta conversación? Gedeón, el que estaba con cierto miedo, cierta duda, bajo, no bajo. Pregunto, después de escuchar esto, sus ánimos fueron, pero, ¿no? O sea, una confirmación más de parte de Dios, porque ¿quién es el que le ha dicho que baje con su criado y que escuche esta conversación? Es Dios. Dios quería que Gedeón escuche esto, para que él sepa cómo es que Dios los va a entregar al enemigo en sus manos. Verso 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué dice? Dice, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Qué bueno es que cuando Dios nos confirma, cuando Dios nos muestra su victoria, lo primero que tenemos que hacer es adorar a Dios. Adorar a Dios hoy en un lenguaje más sencillo es agradecer a Dios. Decirle, gracias Señor, porque esto que va a suceder o esto que tú me has prometido es gracias a ti y no gracias a mí. La primera reacción que tiene que haber en el corazón del hombre cuando Dios obra es de agradecimiento. Y lo segundo, ¿sabes qué? Ve y anúnciaselo a tu hermano. Anima a aquellos que te están acompañando, anima a los demás y diles, Dios nos ha entregado, Dios va a salir victorioso de esto. Entonces eso es lo que hizo Gedeón. Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gedeón no está diciendo, levántense porque yo lo digo, levántense porque yo soy valiente. No, Gedeón lo que está diciendo es, levántense porque Dios ya nos dio la victoria. Amén. Esa es la labor de un líder. En algún momento quizás, y algunos de ustedes ya están liderando, cuenta mucho cómo es que tú hablas a los demás que estás liderando, cómo los animas, cómo es que les cuentas lo que Dios está haciendo en tu vida. Una anécdota que glorifica a Dios, algo como Dios está obrando en tu vida y tú lo anuncias a los demás, puede ser de ánimo para los demás. No calles. Muchas veces Dios obra en nuestra vida y no lo contamos, no lo decimos. Yo no soy tan partícipe de esto de que el púlpito se use para narrar testimonios, ¿no? El púlpito está, ocasionalmente puede suceder, ¿no? Pero básicamente está para exponer la palabra. Pero cuando yo te digo anuncia, cuenta lo que Dios está haciendo en tu vida, es una conversación normal, con naturalidad. Cuando en algún momento te encuentras con alguien, con un familiar, con un hermano en Cristo, cuéntale cómo Dios está obrando en tu vida. No calles. Eso puede ser de ánimo para alguien más. Hazlo. Es una manera de dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Y eso hizo Gedeón, ¿no? Animó al ejército. Verso 16, hermanos. Vamos al verso 16, dice. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, 100 de cada uno, por cierto, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Es como antorchas, ¿ya? Teas ardientes como antorchas dentro de los cántaros. Entonces, lo que les va a dar, dice, es trompetas, sus cántaros y sus antorchas dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago, dice. Gedeón se va a poner de alguna manera
va a ser el primero que da los pasos de fe, porque el método que va a usar definitivamente no es un método de hombres, va a usar un método que definitivamente viene de parte de Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo dio vueltas alrededor de los muros de Jericó? No era un método de hombres, o sea, un ejército no haría eso. Eso fue indicaciones de parte del mismo Dios. Y aquí va a ser algo similar, ¿no? O sea, lo va a dividir en tres grupos y en cada grupo ellos con su trompeta, su cántaro y su antorcha dentro del cántaro, ¿no? Entonces, y Gedeón va a dar el ejemplo diciendo, todos me tienen que seguir a hacer esto, ¿no? Verso 8, 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, sí, y todos los que están con Gedeón, ese grupo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Entonces uno dice acá, oye, de pronto como que ya Gedeón está sacando ventaja, ¿no? Como que está diciendo, como que está de pronto dando a conocer su nombre. No, entendamos que el pueblo enemigo ya tenía un conocimiento de parte de Gedeón, por cómo es que Dios lo había llamado, cómo es que Dios lo iba a usar y todo lo demás. ¿Te acuerdas del sueño? Entonces ya, para ellos sonaba Gedeón, es como decía, ¿no? Josué viene en el nombre de Dios. ¿Escuchaban Josué? Ya era un espanto para ellos, ¿no? Escuchaban Moisés también, ¿no? Entonces, similar. Gedeón para el pueblo ya era de alguna manera que viene de parte de Dios, por Jehová y por Gedeón. Y eso es lo que el ejército, estos 300 hombres tenían que gritar, ¿no? Tenían que gritar por Jehová y Gedeón. Verso 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Cuando quebraron los cántaros, ¿qué sucede? La antorcha se va a dar a notar. ¿Para qué era el cántaro? Para no mostrar la luz que propagaba la antorcha. Entonces, para que están entrando en la oscuridad, ¿no? Pero cuando ellos quiebran los cántaros, imagínate, 300 antorchas encendidas, ya estaban encendidas, pero alumbrando al mismo tiempo de distintas direcciones, porque se habían dividido en tres partes, ¿no? Entonces, esto tiene, es todo tiene todo un método, ¿no? De un momento a otro se encienden 300 antorchas, o sea, va a causar algo. Y mira lo que dice. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron a la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y del ejército. ¿Te imaginas? Y de Gedeón. Y te imaginas, estás de alguna manera todo silencio, ¿no? Todo silencio en la noche y de un momento a otro suenan 300 trompetas de distintas direcciones, se encienden 300 antorchas cuando todo está oscuro y encima se escuchas gritar diciendo por Jehová y Gedeón al mismo tiempo. Yo imaginaría que son miles, porque todo es de un momento a otro, ¿no? Hoy en día estamos familiarizados con la luz pública en la noche, pero te imaginas ahí todo oscuro, no era normal ver 300 antorchas encendidas al mismo tiempo. Entonces eso es como que ¡pum! De un momento a otro, ¿no? Ahora te imaginas el caos que se va a armar entre todos ellos y mira lo que sucedió. Dice el verso 21. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, ¿te imaginas? Todo el ejército, aunque eran mucho, mucho mayor, eran más en número, pero ellos se levantan espantados, dando gritos, corriendo de un lugar a otro, huyendo, porque ellos no saben que son solo 300. Ellos piensan que son miles, ¿no? Y gritando, y ya tienen cierto temor por el ejército de Gedeón, por Jehová, quien ya tenía una fama del pasado, cómo es que de pronto había conquistado diversos reinos. Verso 22. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Qué sucedió? Los madianitas se mataron ellos mismos. Se hicieron autogol, como se dice. Ellos mismos en la desesperación comenzaron a luchar entre ellos mismos, entre sus propios compañeros. Dice, y Jehová puso la espada en cada uno contra su compañero
de todo el campamento. Entonces va a haber una matanza, pero de parte de ellos mismos. Y el ejército huyó, pero una parte va a huir, dice, ¿no? Y el ejército huyó, dice, hasta Bet Sitá en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Mejolá en Tabat. Verso 23. Y juntándose todo Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Ahí se unieron otros pueblos más, otras tribus más de Israel en esa huida que están teniendo los madianitas. Dice, se van a juntar los de Israel, los de Neftalí, los de Aser, los de Manasés. Otras tribus más en el camino se van a juntar para perseguir a los madianitas. Y eso también habla, ¿no? Aunque Dios comenzó la obra con esos 300, los demás se fueron acoplando más adelante. Pero eso yo creo que no se lo hubiese imaginado Gedeón así por sí. Eso definitivamente ha sido una instrucción de parte de Dios para poder darles la victoria. Y estaba claro que ellos no iban a conseguir la victoria, sino que Dios los iba a entregar en sus manos. ¿Esto es nuevo? No. Hemos visto en los capítulos de Josué cosas similares, como con un menor número vencieron a otros ejércitos, a 4 reinos al mismo tiempo en una ocasión, siendo menos métodos similares, tocando trompeta, lloviendo piedra del cielo, muchas otras, se apagó el sol, o sea, muchas otras cosas más en los que hemos visto cómo es que Dios milagrosamente les ha dado la victoria. Con mismo Moisés cuando saca de Egipto y lo sigue el faraón con sus carros y todo lo demás, abriéndose el mar, todo eso, eso es definitivamente como para que Moisés y el pueblo no se jacte que ellos vencieron al faraón, sino que fue Dios quien los venció, fue Dios quien los libró. Mis hermanos, Dios actúa de maneras inexplicables muchas veces en nuestra vida. Y esas maneras inexplicables no queda otra que decir es gracias a Dios. Mal haríamos cuando Dios actúa de una manera inexplicable, milagrosa en tu vida y la gloria te la quieras llevar tú. Te ascienden en el trabajo, ah, es que yo soy bueno. Te va bien en el negocio, es que yo tengo mi chispa. Am, Pensemos bien, ¿no? Cuando de pronto se dan ese tipo de cosas, ¿no? Debemos de pensar bien si realmente es por eso. Cierto, hay una parte que le corresponde al hombre, la responsabilidad, la diligencia, ser responsables con lo que Dios nos está encomendando o con lo que nos encomiendan nuestros jefes, qué sé yo. Pero, ¿sabes? Al final de toda la ecuación es gracias a Dios, porque ese esfuerzo, esas fuerzas, esa capacidad, ese talento, te lo dio Dios. Incluso esa gracia para el negocio, si de pronto tienes un negocio, te lo dio Dios. Al final de toda la ecuación debería ser nuestra respuesta, gracias a Dios. Pero cuando dejamos de lado a Dios y pensamos que hemos sido nosotros los que hemos conseguido, entre comillas, ese logro, ese ascenso, esa economía, qué sé yo, estamos mal. Cuando de pronto el predicador piensa que porque predicó bien, las personas entregaron su vida a Cristo, ya perdió. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, no el predicador. Y así, mis hermanos, cuando tú crees que una persona de pronto cambió, se enderezó por el consejo que tú diste, no tanto es eso, es porque el Espíritu Santo, en su gracia, en su misericordia, te dio el privilegio de ser un instrumento. Nosotros somos instrumentos, y dice Pablo, de barros. Ni siquiera eres de oro, como para decirlo, de barro. Lo que importa no es tanto el recipiente, sino el contenido. Si el contenido es bíblico, si el contenido viene de parte de Dios, va a ser de bendición. Gracias a Dios que somos esos recipientes de barro que Dios va a ir usando, para que la gloria sea para Dios, no para el recipiente. Amén. Final, verso 24 al 25. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bará y de Jordán y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán y tomaron 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeeb lo mataron en el lugar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron a los cabezas de Oreb y de Zeeb, a Gedeón,
al otro lado del Jordán. Vemos cómo es que Gedeón, aunque comenzó la batalla con esos 300, luego él va de alguna manera permitir y va a involucrar a las demás tribus para que también sean parte de esta victoria. ¿Me dejo entender? A veces dice, no, solamente los que comenzamos, no. Si tienes la oportunidad de involucrar más personas en la obra de Dios, hagámoslo. ¿Ven? Entonces no seamos cerrados en eso. Esa primera pauta Dios le dio para mostrarle su poder, pero ahora Gedeón está siendo sabio como líder, está involucrando a los demás pueblos. Y en el siguiente capítulo vamos a ver cómo es que va a involucrar a más todavía. Entonces, de la misma manera, mis hermanos, cuando Dios nos usa, de una manera milagrosa. Amén. Gloria a Dios. Pero también si puedes luego en el camino ir involucrando a más personas para que también sean bendecidas y sean parte de la obra de Dios. Amén. Que así sea. Vamos a orar para terminar este tiempo y luego tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor. ¿Cómo es que tú nos muestras, Señor, cuán real es tu palabra cuando dice que no es con espada ni con ejército, es con el poder de tu Santo Espíritu? Ayúdanos a ser como Gedeón y su ejército, Señor, a tener la plena confianza que eres tú quien da la victoria, Señor, en cualquier área de nuestra vida. Si por ahí, Señor, estamos luchando con alguna situación que humanamente pensamos que ya es imposible, que humanamente pensamos que ya no tiene solución, esta historia nos ayuda a creer, Señor, que en medio de esa situación, Señor, si a los que te aman, a los que confían en tu nombre, Señor, todas las cosas nos ayudarán a bien, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra comunión contigo, en nuestra dependencia de ti, Señor, en todo lo que hagamos. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.